Muy bienvenidos amigos, saludos a todos aquellos que siguen cada semana la vida apasionante pero nada fácil de nuestros hermanos cristianos perseguidos. Y también bienvenidos a aquellos que por primera vez se asoman a lo mejor a nuestro programa en este día. Bueno, porque aquí les contamos la historia real, historias reales de cómo el cristianismo es hoy la religión más perseguida en todo el planeta. Y además lo documentamos. Por ejemplo, miren lo que traemos esta semana. Este icono antiquísimo que encontramos este pasado invierno al visitar una iglesia greco-ortodoxa en Homs, en Siria. Es el icono sobre la Anunciación de la Virgen María. Tiene atravesada, como pueden ver, está atravesado por una bala y además tiene los efectos de varios impactos más. Fueron los yihadistas que en esta guerra de Siria, todavía pendiente por concluir, quienes tomaron las iglesias milenarias y pretendieron acabar como de un plumazo con la fe cristiana. Este pueblo, el pueblo cristiano que peregrina en Siria, lleva sufriendo más de 8 guerras y ahora un injusto embargo, además de una hondísima persecución religiosa. Así se dejaron los iconos, las cruces, todos los elementos litúrgicos en las iglesias y también secuestraron, mutilaron, degollaron a cientos de cristianos. Con este testimonio real, contemporáneo, abrimos nuestro programa de hoy de ayuda a la iglesia necesitada, perseguidos pero no olvidados. Y además de Siria, traemos muchas otras historias que se las adelantamos ahora en este sumario. Hoy en Perseguidos pero no olvidados hablaremos sobre la India, un país en donde es cada vez más difícil practicar la fe cristiana. Además, les contaremos cómo este cardenal pudo mantener su fe durante su exilio en un gulag y conocerán cómo este cuadro del Museo del Prado nos habla sobre los cristianos perseguidos. Bueno, arrancábamos con Siria. ¿Por qué? Porque en el último viaje que hicimos algunos de ayuda a la iglesia necesitada este pasado invierno, en el último en el que además quiso acompañarnos Ángel Espósito, periodista, director de La Linterna de COPE, nos fuimos a Homs, la tercera ciudad más grande de Siria después de Damasco y Alepo. Y entonces ya comprobamos que las iglesias de Siria todavía seguían teniendo restos de metralla, fuego en sus paredes y mosaicos, altares y esculturas destrozadas. A pesar del gran esfuerzo que está haciendo, por ejemplo, desde ayuda a la iglesia necesitada para la reconstrucción de las iglesias y de las casas del pueblo cristiano. Bueno, los yihadistas entonces entraban en estas iglesias, en estos templos, y lo primero que hacían era disparar contra los iconos, en concreto contra los ojos de los iconos, para no sentirse mirados y vigilados cuando profanaban los templos. Luego los usaban, iconos como estos, en muchas ocasiones, como objetivo para sus entrenamientos de tiros. En la catedral de Homs, en la que visité yo mismo, se convirtió ni más ni menos que en la casa cuartel de los terroristas del Daesh en Homs. Los salones parroquiales fueron hospitales para los terroristas heridos. Y este icono que les hemos traído en este programa pues documenta la persecución contemporánea de nuestros cristianos en Oriente Medio. Entre las guerras, los intereses económicos de los países occidentales, el radicalismo islámico, los cristianos de Siria, Irak, Egipto están abandonando sus raíces, sus tierras. Son perseguidos, pero no les vamos a olvidar. Necesitamos a estos hombres y a estas mujeres que sigan encarnando la presencia de Jesús en esta zona. Oriente Medio, como nos ha dicho muchas veces la Iglesia, no sería lo mismo sin los cristianos. Y así, con esta misión, muchos deciden quedarse y aportar una novedad a estas sociedades muy destrozadas, a sus países, ya que sin los cristianos no sería posible ni la pluralidad, ni la convivencia, ni la pacificación en Siria y en Irak y en otras partes. Bueno, con este icono les tenemos presentes en este programa que arrancamos, que no nos olvidamos de los cristianos de Siria, como no nos vamos a olvidar de otras muchas partes del mundo, porque hay muchas noticias de los últimos días que nos ha recogido y resumido y que ahora las cuenta Blanca Ruiz Antón. Blanca, cuando quieras.
Hola Raquel, hoy comenzamos en Lituania. Recientemente el Papa Francisco creó cardenal a Sigitas Stankevicius, quien fue condenado a 10 años en un gulag por denunciar las prácticas del régimen soviético en Lituania. Él mismo recordó cómo mantuvo su fe en el gulag donde realizaba trabajos forzados. El cardenal Sigitas Stankevicius, con los ojos bañados en lágrimas, recuerda su paso por un gulag en Siberia. Su crimen fue hacer llegar a los periodistas occidentales las crónicas de la Iglesia en Lituania, escritos donde documentaba casos concretos de persecución contra los cristianos. Padeció 10 años de condena por denunciar las prácticas del régimen soviético en Lituania. El momento más duro de mi estancia en la cárcel fueron los interrogatorios. Se podían prolongar hasta 7 horas. Era terriblemente agotador. Una cosa hermosa que sucedió fue que uno de los presos, al volver de estos interrogatorios, encontró la fe y me pidió el bautismo. Yo le bauticé en la cárcel. En medio de los trabajos forzados a los que fue sometido, nunca perdió la fe, todo lo contrario, buscó cómo celebrar misa mientras era obligado a trabajar de sol a sol en la lavandería. Con lo poco que tenía a mano, consiguió hacerse un rosario, encontró en la oración la fuerza necesaria para sobrevivir al martirio. Recé cada día. Fabriqué un rosario hecho con bolitas de pan y con él rezaba todos los días todos los misterios. Cuando podía, además intentaba celebrar la misa. En 2018, Francisco pudo ver con sus propios ojos cómo eran esas cárceles soviéticas. El entonces arzobispo de Kaunas le acompañó en esta visita. Tan solo un año después, el Papa le ha nombrado cardenal, una decisión que para Monseñor Stankevicius es un gesto de Francisco no solo hacia él, sino para con todos los lituanos. Con este nombramiento creo que el Papa Francisco ha querido reconocer el Vía Crucis por el que ha pasado todo el pueblo lituano. El cardenal es una prueba viviente de resistencia en la fe frente a la intolerancia religiosa. Por eso, asegura que quiere ser un testimonio para quienes hoy en día, en todo el mundo, sufren la persecución por el mero hecho de ser cristianos. En Jerusalén, casi 200 niños se reunieron para rezar un rosario por la paz. Se trata de una de las numerosas acciones que se realizan en todo el mundo dentro de la iniciativa 1 millón de niños rezando el rosario, que Ayuda a la Iglesia Necesitada promueve desde el año 2005 y con la que se pretende sensibilizar a los más pequeños de que también pueden ser constructores de paz en el mundo. En Argelia tuvo lugar un sorprendente acontecimiento. Allí, por primera vez en la historia, ciudadanos musulmanes salieron en defensa de los cristianos después de que las autoridades del país hubieran cerrado 15 lugares de culto cristianos desde el año 2018. Esto ocurrió en la zona de Tizi Ouzou, que es conocida en Argelia por su tolerancia a todos los credos. Después de esta manifestación de apoyo, parece que las autoridades argelinas han comenzado a reabrir algunos de los templos cristianos que habían clausurado de manera arbitraria. Durante el mes de noviembre, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada lleva a cabo numerosas actividades para denunciar la falta de libertad religiosa y persecución que sufren millones de cristianos alrededor del mundo. Por eso, ciudades como Nueva York, Londres, Berlín o Sydney iluminarán de rojo algunos de sus principales monumentos y catedrales. Y desde Perseguidos pero no olvidados, sin duda, se lo contaremos. Tenemos que contribuir activamente a desmilitarizar el corazón del hombre. La guerra no sabe crear nada que no sea miseria. Bueno, pues en este programa de Perseguidos pero no olvidados de Ayuda a la Iglesia Necesitada nos vamos todos juntos a viajar ni más ni menos hasta el subcontinente indio, porque es un país de los más grandes del mundo, 1.300 millones de personas, donde la fe cristiana es minoría, en algunos casos perseguida, acosada, marginada por este sistema de castas del hinduismo, pero que bueno, que la fe aún así crece y de poco a poco se va extendiendo en el país. Nos vamos a la India de la mano de la hermana que ha venido con nosotros, Daisy, natural de la India, de Kerala, que pertenece a las misioneras dominicas del Rosario. Muy bienvenida, hermana Daisy. Muchas gracias. Namaste. Namaste. Namaste, como os saludáis allí. Yes. La hermana Daisy ha tenido la suerte de haber nacido en Kerala, en el sur
de la India, donde llegó el apóstol Santo Tomás, y unos siglos después reforzó la fe que empezó allí con una semilla nuestro gran Francisco Javier, el español, ¿no? Y entonces, hermana, usted es de los cristianos de generaciones, de los primeros, ¿no? Sí. Que hay mucha diferencia respecto a los cristianos que a lo mejor acaban de conocer por primera vez a Jesús en estos días, ¿no? En pleno siglo XXI. Sí, claro. Y he tenido la suerte de haber nacido en esa familia. Además, también mi madre era catequista y desde pequeño nos enseñó cómo rezar, cómo ir a la iglesia, participar en la misa. Por ejemplo, en mi familia, para mi madre era muy, muy importante que recemos el rosario en la tarde como familia, todas juntos. Entonces, cualquier de nosotros que estemos fuera, ya sabíamos, teníamos que volver, porque era la hora de la oración. Entonces, nacimos en esto. Y a mi madre también le agradezco mucho porque ella ha infundido en nosotras el deseo de ir a la misa. Como pequeños, claro, no entendíamos por qué íbamos todos los días. Pero poco a poco ya fui entendiendo lo que significa la Eucaristía y participar en la misa. Y desde aquello creo que la semilla de la vocación o seguir en esta fe ha crecido desde ahí. Desde las familias. Sí, eso. Porque son minoría. Estamos hablando de 1.300 millones de personas en el mundo, donde la familia de Sister Daisy serían pues, de las pequeñas comunidades cristianas en un país gigante donde hay hinduistas, donde hay musulmanes, donde hay budistas, donde hay sikhs. Es un país plurirreligioso. Bueno, Blanca Ruiz Antón, sitúanos, por favor, en los principales datos, sitúanos en cómo está compuesto este país y qué significa el cristianismo en la India. Así es, la India, situada en el sur de Asia, cuenta con más de 1.200 millones de habitantes. Este país no tiene religión oficial y la Constitución exige que se trate a todas las personas de igual manera. Sin embargo, en la práctica esto no es así. El Partido Nacionalista Hindú, conocido por las iniciales BJP, ganó las elecciones en las que votaron 900 millones de personas durante todo un mes. Estos próximos años, bajo el mandato del BJP, serán decisivos para el país, ya que se encuentra en una encrucijada política, económica y social, por ser el país más poblado del mundo, desbancando a China. La política del BJP está centrada en el incremento del nacionalismo hindú, es decir, hacer una India para los indios de religión y de etnia hindú. Entre los principales retos que deberá afrontar este país se encuentra la endémica falta de recursos, la pobreza extrema y las diferencias sociales provenientes del sistema de castas. En la última de estas castas, llamada Dalit, es donde se encuentran todos los cristianos. Bueno, hay una gran pretensión desde el poder, efectivamente, de hacer una India de un solo color, ¿no? Los nacidos en India tienen que ser hinduistas, tienen que votar al BJP y tienen que ser muy nacionalistas. Sin embargo, como hemos contado, es plurirreligioso y además hay unas minorías muy libres, como son los cristianos, muy libres, donde ser cristiano supone ir a contracorriente en algunas zonas rurales, como del norte. Yo he estado en la parte de Bihar, que no es Kerala, que no es Nueva Delhi. Si tú eres cristiano, supone el aislamiento social, el rechazo de la familia. Pero en general, hasta esta pretensión desde el poder, desde el gobierno, de convertir a todos en hinduistas, más o menos la convivencia entre hindúes y entre cristianos es posible. Sí, es posible, porque una cosa es la religión, otra cosa es la convivencia. Porque yo creo que al vivir juntos, aunque tengamos todo este diferencia de yo pertenezco al cristianismo y la otra pertenece al hinduismo, ese es no lo que nos va a llevar a una vida, para llevar una vida, ¿no? Lo que es importante, lo que me toca, lo que a mí me da la esperanza en la vida. Eso es muy importante. Por ejemplo, una persona que viene, yo no la miro es porque como hindú o como musulmano o como cristiana. Yo lo miro con los ojos de Cristo porque yo veo Cristo en aquella persona y aquella persona necesita alguna ayuda. Por ejemplo, si una no está educada, no tiene un trabajo
fijo en su vida o no tiene la facilidad de estudiar, entonces lo que hacemos es, vamos a hacer todo lo posible para que esta mujer o esta joven que tenga una vida. Por eso tenemos que prepararlas. Y al preparándole, viviendo junto con ellos, van a entender, nuestra presencia no es para echar el agua o bautizar a una persona para decir, ya hemos bautizado a tanta gente, tantos son cristianos. Yo creo que la vivencia es diferente, porque yo puedo vivir o yo puedo transmitir los valores de Jesús sin que yo les bautice o les haga como cristianos. En este sentido es diferente. Bueno, es que hay que estar en la India. A mí me costó pasarme ahí varias semanitas para entender la labor de evangelización totalmente nueva, totalmente distinta y fuera de los esquemas de lo que nosotros entendemos por evangelización que está haciendo la Iglesia en este país. Iglesia, los misioneros, por cierto, que son todos de Kerala, del semillero de fe, porque este gobierno no permite la presencia de misioneros extranjeros. Entonces, cuando la hermana Daisy habla de misioneros, son todos indios, naturales de la India. O sea, la fe se evangeliza por sí mismo, por las vocaciones que sale del propio país. ¿Por qué decimos esto? Porque el proselitismo no se puede hacer, no te puedes convertir. Además hay unas leyes anticonversión durísimas que cada vez están siendo cada vez más asfixiantes. Uno no puede ir libremente a una iglesia si eres hindú y decir que te quieres convertir tan fácilmente. Lo digo porque la hermana está contando una cosa importantísima que además nos viene muy bien escuchar aquí en España, que la fe se transmite con el ejemplo, con la manera de estar, con acoger a todos. A lo mejor nos sobra mucho discurso y nos falta más testimonio. Mira, la Constitución de la India nos da la libertad de practicar cualquier religión que tú quieras. Pero últimamente ya tenemos algunos estados han impuesto este anti-Christian bill, ¿no? Pero por otra parte, yo creo que la presencia de los misioneros y las misioneras que estamos, por ejemplo, nosotras como misioneras dominicas estamos en 14 lugares. Ajá. De 4 o 5 estados. Ajá. Estamos en Gujarat, en Madhya Pradesh, en Nueva Delhi, por ahí, ¿no? Estos lugares. Lo que vemos es nuestro trabajo con estas personas. Por ejemplo, la congregación a que lo pertenezco yo nació con la intención de trabajar con mujeres y niños. Mujeres que realmente no tienen nadie que les ayude. En este sentido, donde estamos, claro, vamos a estas aldeas y lugares donde realmente no haya llegado nadie. Por ejemplo, yo he trabajado con jóvenes, chicas jóvenes y mujeres incluso casadas que no tienen un trabajo. Han dejado sus estudios porque a veces no tienen recursos para seguir con los estudios, otras veces tienen que cuidar a los otros hermanos, todo esto. Conviven con ustedes, ¿no? Exactamente. Entonces, venimos al internado, o más que internado, es como un centro de estudios, ¿no? Por ejemplo, tenemos un centro con la capacidad de 40 personas pueden vivir. Entonces, tenemos como 40 jóvenes, mujeres que vienen, les preparamos como enfermeras ayudantes. Ese es un curso que damos la teoría práctica, para las prácticas les llevamos a los hospitales, todo esto. Junto con esto les enseñamos también cómo enfrentar los problemas de la vida. Claro. Cuando uno está viviendo una vida, cómo seguir adelante, cómo enfrentarlo. Por ejemplo, una joven que me decía, ella era casada, tenía 2 hijos y ella pertenecía al hinduismo, es verdad. Pero no tenemos ninguna diferencia la religión que practique. Pero al vivir al día junto con nosotras, les hemos dado los valores humanos. Y claro, los valores humanos al hablar, esos son los valores de Jesús también. Respecto a las personas, cómo vivir como personas en solidaridad, cómo compartir lo que tenemos, cómo ser personas de esperanza para uno mismo y para su familia. Y así esta estudiante hinduista para ser ayudante de enfermería no solamente se lleva el curso y la formación, sino que encima mira y empieza a tratar a su familia
con una mirada que no es suya ni del hinduismo, que es la de las hermanas y la de Jesús. Vamos a dar otro paso de otro de los grandes problemas que tiene el cristianismo para seguir su expansión, y es el peso de las castas en este país. Porque, aunque nos cueste creerlo, la mayoría de los cristianos en la India a nivel global son o han pertenecido o pertenecen a las castas de los Dalits, que son los últimos de la sociedad, los intocables, son impuros. Y encima, como les son tratados así, ¿no?, de generación en generación, cuando alguien, una hermana, otro misionero, les acerca, les mira a los ojos y les dice que su vida tiene sentido, bueno, descubren a Jesús y su vida cambia. Vamos a ver en este vídeo quiénes son los Dalits y cómo se convierten, y seguimos hablando con la hermana Daisy. Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto me motiva mucho. Me gusta poner este mandamiento en práctica siempre que puedo. Después de escuchar la palabra de Dios, voy donde mis vecinos, pero a menudo me rechazan. Pero no dejaré de intentarlo, porque Jesús dijo que amáramos a nuestro prójimo. Esta chica, que se llama, si no me recuerdo bien, Sita, que la conocimos en nuestro viaje que fuimos de ayuda iglesiana al estado de Bihar, muy al norte, muy pobre, donde el 80% de los cristianos son Dalits. Encontró el cristianismo y desde entonces aprendió a leer gracias a la Biblia, y su vida cambió, y ahora quiere amar a todos como Jesús, trata de manera distinta a su marido hinduista, que además le pegaba. Bueno, ejemplos de estos habrá muchísimos, ¿no? Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Porque al trabajar con la gente se encuentra todo eso. Por ejemplo, yo me acuerdo de una familia que conocía. Aquella familia, claramente, la madre era católica, el padre era hindú, y tenían 2 hijas, vivían juntos sin ningún problema, porque respetaban uno a otro, ¿no? Donde la madre seguía con sus prácticas, el padre seguía lo suyo, y las hijas les dejaron que crecieran y decidieran lo que querían en su vida, ¿no? Y al pasar el tiempo, claro, las chicas decidieron ser cristianos. Católicas, entonces les preparamos según lo que es necesario y están muy, muy contentos. La cosa es, se sienten el sentido de la alegría de vivir la vida. Eso es lo que a mí siempre me ha tocado ver, ¿no? Y el padre un día me dijo, yo la quiero a mi mujer muchísimo y yo no quiero separarme de mi mujer. Por eso mismo, aunque yo me gustaría seguir con mis, ¿cómo dice? Mis creencias, sí. Pero yo estoy dispuesta, porque yo veo que mi mujer está muy contenta, yo quiero estar con ella. Por eso yo estoy dispuesta a ser cristiano, porque cuando mi mujer muera y le ponga en un cementerio, yo también quiero quedar a su lado. A su lado, ¿no? Ese es realmente cariño, ese es realmente amor, ese es lo que significa Jesús cuando dice, ama uno a otro, dando su vida hasta el final. Madre mía, porque además estos Dalits sufren un doble acoso social, ¿no? En primer lugar, porque son Dalits. Okay, no, mira, yo realmente no puedo hablar mucho de Dalit y todo esto, Sí. porque como India es un país tan grande, como Claro. decimos, ¿no? Según mi experiencia, a veces son en las ciudades o en algunos pueblos. Claro. Y yo tampoco voy a un lugar pensando que ese es Dalit, otro es Sudra, otro es Brahmana o Kshatriya, nada de estos. Miramos como personas. Yo te veo como una persona creada por Dios, y yo trato de ver este Jesús, este Dios presente en ti. Entonces, no por tu apariencia lo que es porque yo veo Cristo en ti. Exacto. Claro, claro, pero efectivamente en las pequeñas localidades donde todos se conocen, cuando alguien de Dalit se convierte en cristiano, doble marginación. Uno, tú eres Dalit, que yo a ti te trato como un perro, tú no entras ni en mi casa, ¿no? Te quedas a la afuera. Y encima eres cristiano.
O sea, no es fácil ser cristiano en la India. Por ejemplo, hace años, cuando estuvimos en uno de aquellos pueblos, me acuerdo, habíamos ido 2, 3 hermanas juntas, una era una española, una hermana española, cuando fuimos ahí, ¿no? Hace años. Entonces, según la costumbre, nos dieron agua para beber. Bebimos el agua, cuando devolvimos el vaso, se tiró el vaso. Porque ya les dieron cuenta que somos cristianos, no somos de su casta. Aquel tiempo, ¿no? Claro, aquel fue un choque que me dio también. Yo nunca pensaba, porque yo he vivido siempre en mi casa, nunca he pensado. Hemos vivido, por ejemplo, con hindúes y musulmanes y todo esto, pero nunca hemos hecho una diferencia de este tipo. Claro, en las zonas rurales es más difícil. Ya, entonces al tener esta experiencia decimos, uy, hay diferencia. Entonces es importante cuando entremos en una cultura entender lo que significa inculturarse dentro de la cultura. Claro. Y hermana, nos lo comentaba antes, la India ha sufrido también algún ataque muy gordo en Odisha, en agosto del 2008, donde por un malentendido una turba de hinduistas atentaron y atacaron, arrasaron una misión de cristianos en la iglesia. Eso son casos excepcionales, es más el acoso latente de cotidiano, ¿no? Pero me decía usted que en los estados donde más persecución, más crece la fe. Sí, yo lo creo, porque yo creo que ¿por qué hay persecución? Es porque nuestra presencia hace alguna diferencia. Porque, por ejemplo, si vivimos como cualquier persona, quizá nadie va a hacernos casos. Quiere decir, nuestra presencia está tocando la vida de la gente. Quizá todo el trabajo social, de educación, de salud, lo que estamos haciendo, está trayendo mucha diferencia en la sociedad. Claro. Por ejemplo, las mujeres, en particular, lo que vivían en pueblos dentro de su casa, nunca salía de su casa por nada. Claro. Estas mujeres ya empiezan a pedir por sus derechos. Ya están reclamando. Claro. Es nuestro derecho tener una casa buena, es nuestro derecho tener agua potable. Porque tienen dignidad. Exactamente. Entonces, como tienen dignidad, entonces, ahora la cuestión es, hasta ahora estas mujeres que eran tan calladitas, ¿cómo es posible ahora empiezan a reclamar sus derechos? Entonces dicen, es por las misioneras, es por esta gente que trabajan por aquí, es por esto, si no estas mujeres nunca abrían la boca, ¿no? Entonces nuestra presencia ya está haciendo alguna diferencia, algún cambio en su vida. es interesantísimo. Primero está el cambio de la persona y luego ya viene el cambio social, incluso el político, si llega a darse el caso, porque a veces lo entendemos el cristianismo todo al revés. Queremos primero el cambio social cuando nos ha cambiado la persona. O sea, bueno, hermana, efectivamente la fe se mantiene firme, es verdadera, es auténtica, porque está probadísima. Y además crece de una manera muy original. Toda la fe de la India, como estamos viendo, es una manera de evangelizar, todo muy curioso. No se puede hablar de Jesús, es el testimonio auténtico, es persona por persona, ganándose la dignidad, descubriendo que Jesús te ama y tiene una historia contigo. Y además hay vocaciones y las comunidades crecen, practican, se encuentran cotidianamente, semanalmente con sus comunidades de una manera preciosa, como los primeros cristianos. Son las llamadas pequeñas comunidades cristianas, las small communities, que por cierto ayuda a la iglesia necesitada, las apoya económicamente, forma a los líderes, a los catequistas. Bueno, un ejemplo precioso de cómo semanalmente se reúnen los cristianos simplemente en torno a la Biblia, en torno a la palabra, y cada uno de ellos exponen qué les ha dicho y qué pueden hacer por los demás a raíz de la luz del Evangelio. Vean este vídeo de cómo viven la fe estas pequeñas comunidades cristianas en la India. Las primeras comunidades cristianas entendieron que esta es la forma de vivir la vida, como Jesús y los apóstoles. En 1991 los obispos de la India dijeron: necesitamos adoptar la nueva forma de ser iglesia, que se expresa mejor a través de pequeñas comunidades cristianas.
SCCs are a grassroots level. Las pequeñas comunidades cristianas son comunidades de base. Según el número de familias que viven cerca, formamos grupos de familias. Un grupo manejable que quepa dentro de una casa, puesto que las reuniones son en esos lugares. Cada semana nos encontramos en el vecindario y compartimos la palabra de Dios. Queríamos conocer a Dios en profundidad. A través de este grupo de oración comunitaria empezamos a estudiar la Biblia. Hay tantos misterios de Dios, devociones, sacrificios. ¿Cómo conocer a Dios? ¿Y cómo comportarme en mi vida? We have around 85,000 SCCs in India and more than 2 lakhs of SCC animators. Tenemos alrededor de 85.000 pequeñas comunidades cristianas en la India y más de 200.000 animadores. Nuestro objetivo es la transformación y construcción de relaciones, porque creemos que la Iglesia es una red de enlaces entre Dios y las personas. Jesús comenzó las comunidades especialmente cuando llamó a los 12 apóstoles y formó una pequeña comunidad en la que compartían y vivían juntos y se cuidaban los unos a los otros. Las Escrituras dicen, no había nadie necesitado porque se cuidaban los unos a los otros. Bueno, yo he estado en una oración, en una pequeña comunidad y la verdad es que se vive la fe de una manera auténtica. Por cierto, última pregunta, hermana. Ustedes trabajan las dominicas, misioneras dominicales del Rosario, mucho con mujeres. Sí. Igual que pasa en África, pregunto, la fe en la India tiene rostro de mujer, ¿no? El papel de la mujer es vital. Por supuesto, porque nuestra presencia creo que ya está trayendo las mujeres que estaban detrás de la puerta, ya están saliendo más adelante con cara. Porque tenemos inmensas experiencias en estos, porque yo lo que veo es, por ejemplo, últimamente lo que he visto, las hermanas que trabajan, por ejemplo, con las viudas, hermanas que trabajan con mujeres que ya no pensaban de vivir en la vida, ¿no? Personas que no tenían ninguna posibilidad. Todas están con nuestra presencia, el trabajo que hacemos, por ejemplo, pequeños grupos de orar, cómo orarse y cómo ayudar, autoayuda, ¿no? Cómo ayudar una a otra. Por ejemplo, las mujeres que no tienen trabajo, con costura, con distintas cosas que hacemos, ¿no? Están teniendo trabajo, ya vemos, ya están saliendo en la calle, ya tienen, yo conozco por lo menos unos cuantos grupos que han ido a la municipalidad para pedir diciendo que es nuestro derecho que tengamos, por ejemplo, los baños. No tenemos baños, es nuestro derecho. Hasta que nos consiga esto, no vamos a ir de aquí. Van en marcha, se sientan delante de ella. Y ellas mismas. En ese sentido decimos, estamos dando vida. Porque Jesús ha dicho, yo he venido a dar vida, vida en plenitud. Vida en plenitud. Esto es lo que estamos haciendo con pequeños gestos, trayendo a estas mujeres para decirles que ellas mismas son las protagonistas de sus vidas. Entonces, al ver que ya están saliendo adelante, las niñas que nunca han visto colegio, hoy ya están ocupando los lugares como enfermeras o como ingenieras, haciendo esos trabajos. Claro. Entonces, ese es empieza un cambio poco a poco. Yo creo que toda la cuestión de castas y todo eso cambiará con todo esto. Se va cambiando poco a poco. Poco a poco. Y también, como crece todo esto, también los valores de Jesús, la fe, la semilla que tiene ya dentro, se va creciendo poco a poco. Poco a poco. En ese sentido, tengamos persecución o no tengamos persecuciones, ¿por qué? Pero la iglesia va adelante. La iglesia va adelante en India. Atención, sí, aunque sean muy poquitos, un porcentaje minoritario, está habiendo una
revolución de la persona y una revolución social espectacular. Por eso queríamos poner el foco en este programa sobre la India y lo que está pasando ahora, que a veces tenemos unas ideas un poco prefabricadas y estáticas de la fe en la India. Pues hermana, namaste. Hermana Daisy, de las misioneras dominicas del Rosario, por todo el trabajo que están haciendo con las mujeres más pobres de la India, dándoles a conocer a Jesús. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga, hermana. Gracias, muchísimas gracias a usted. Bueno, precioso cuando descubrimos cosas nuevas de nuestros hermanos allá, en el remota Asia, en la India. En el programa también queremos aprender a mirar el arte, a ver más allá, y en esta sección de todas las semanas les vamos a traer un cuadro que está en el Museo del Prado, que nos habla, que tiene relación con los cristianos perseguidos, porque se trata del triunfo de San Hermenegildo de Herrera el Mozo, que está, como digo yo, en el Prado, y nos lo explica nuestro crítico de arte, Carlos Colom. Hola artistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues hoy os quiero presentar otro cuadro. Es el triunfo y martirio de San Hermenegildo de Herrera el Mozo y está en el Prado. Bueno, pues en este cuadro lo que vemos es, una vez ya martirizado San Hermenegildo, que era hijo del rey Leovigildo y hermano de Recaredo, otro rey visigodo, pues es martirizado cuando abjura del arrianismo, que era la herejía que profesaba su padre y su familia. Entonces, en este cuadro lo que vemos es a Hermenegildo subiendo al cielo después de ser martirizado. Vemos a su padre, el rey Leovigildo, que es desprovisto del cetro y de la corona real, que pasan a su hijo Recaredo, que también abjura del arrianismo, y vemos como un ángel le baja a San Hermenegildo la corona y la palma del martirio. A un lado del cuadro vemos una alegoría a la fe verdadera, al catolicismo, que es el que defendió San Hermenegildo. San Hermenegildo da su vida por defender la fe. Es un mártir que da su vida por defender la fe. Y esto pues nos presta esperanza, nos presta pues esta lucha que los cristianos perseguidos realizan hoy en día, que también dan su vida por defender la fe. Pues nada, espero que os haya gustado y hablamos otro día. ¡Hasta luego! Muchísimas gracias, Carlos Colom. Y es el momento en el que Josué Villalón, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, nos cuenta las próximas citas que van a tener cerca de sus casas en distintas provincias para conocer más sobre la situación de los cristianos perseguidos. Josué, cuéntanos. Hola Raquel, Amar hasta el extremo es el título de una conferencia que va a dar el capellán de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, en Zaragoza, el próximo 30 de octubre a las 8 de la tarde en la parroquia de Santa Engracia, una conferencia sobre los cristianos perseguidos en el siglo XXI y los mártires de nuestros días. Ese mismo día, también en San Sebastián, en Donostia, a las 7 de la tarde, en la Sala Idad, tendrá lugar el testimonio de Monseñor Macio Arachal, obispo de Kanjirapalli, en Kerala, en el sur de la India, un testimonio en primera persona de cómo viven la fe nuestros hermanos en este país de Asia. Y por último, continúan las celebraciones de misas por benefactores difuntos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, el 1 de noviembre en Valdemoro, al día siguiente, el 4 de noviembre, perdón, en Bilbao y Valencia, el 5 de noviembre en San Sebastián, Santander, San Cugat del Vallès y Zaragoza. Y toda la información, porque habrá muchas más misas a lo largo de todo el mes de noviembre, como siempre, en la web ayudalaiglesianecesitada.org. Me despido desde la sede de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hasta la semana que viene. Efectivamente, gracias Josué. No nos olvidamos de todos los amigos benefactores de Ayuda a la Iglesia Necesitada y a los que han fallecido. Les vamos a celebrar una misa por su descanso. Todas las misas que hay organizadas en la página web, como decimos, ayudalaiglesianecesitada.org. Una pequeñísima pausa antes de irnos del programa y les espero.
Bueno, nos tenemos que despedir de este programa de Perseguidos pero no olvidados. La ayuda a la Iglesia necesitada. Todas las historias, las del icono de Siria con el que hemos arrancado el programa, la estupenda entrevista que hemos tenido con la hermana Daisy, que nos hemos metido hasta la fe profunda de India, y muchos testimonios más, historias, actividades de nuestra fundación en nuestra página web ayudaalaiglesianecesitada.org. Pueden seguirnos todo, la actualidad, todas nuestras iniciativas, nuestra vida que palpita y que se la queremos acercar a todos ustedes en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, o si quieren, llaman al teléfono de Madrid y les atendemos para lo que quieran, al 91 725 92 12, 91 725 92 12. Y acabamos en África, exactamente en Burkina Faso, donde unas religiosas pues están contentas de haber recibido toda la ayuda de nuestros proyectos y nos lo agradecen cantando esta preciosa canción. Con ellas nos despedimos hasta la semana que viene, amigos.